Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar nuestro encuentro de estudio del Catecismo como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesús que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Ilumínanos y santificamos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santificamos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santificamos. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en un tema muy bonito, un tema muy interesante que se llama el primer pecado del hombre, ¿no es cierto? Hace 8 días veíamos ese primer numeral, 397, ¿no? Sí. Vamos a continuar hoy con el numeral 398, ¿de acuerdo? Sí. ¿No? El tema completo es el pecado original, ¿no? Ya vimos la prueba de la libertad y empezamos a ver el primer pecado del hombre. Ok, numeral 398. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Oiga pues, ¿cómo le parece? Veamos entonces esto. ¿Qué nos quiere decir este numeral 398? Dice, en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, ¿no? Y por ello despreció a Dios, ¿no? Dejemos ahí y vamos al numeral 2084. A ver qué nos aclara ese numeral respecto al pecado de preferirse. Al final. 2084, venga, Arnoldo Todo Antonio. pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Sí, Ni en esta vida ni en la otra. 2084, dice. Y en Dios te esta da a vida ni en la conocer. otra una blasfemia. Bueno, vamos al 2084 entonces. A ver, ya llegó, Luisa ya llegó, 2084. A ver, dice 2084, ¿cierto? Sí. Dice, adorarás al Señor tu Dios Ay, y le servirás. Le servirá. Si es 2084, miremos a ver. Sí, Sí, ese 2084. Dice, lo que hice. adorarás al Señor tu Dios y le servirás. ¿No? Es que me fui para otro lado. A ver, Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses, ¿no? La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. Entonces está muy claro, mire, cuando el hombre se prefiere a sí mismo en vez de preferir a Dios, está pecando de entrada contra el primer mandamiento. Entonces ese primer pecado ya nos está mostrando que no se amó a Dios sobre todas las cosas, porque eso me implica, eso me incluye a mí también, ¿cierto? Cuando yo me quiero más a mí mismo que a Dios, estoy mal. Está mal la relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces queda muy claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, en este 398, al principio donde estábamos, 398. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Ojo lo que sigue ahí. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien, ¿no? El hombre dejemos ahí y vamos al numeral que nos dice ahí, 21:13. Ahí nos va a decir qué es eso de que uno se elige a uno mismo, que uno se prefiera a uno mismo en vez de a Dios, ¿cierto? ¿Qué es renunciar a mi estado de criatura? Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ese numeral 21:13. 21:13, aquí está. La idolatría. La idolatría. La idolatría, claro. El ídolo es uno mismo. Oiga, qué interesante. Uno puede volverse idolatría, idolatrarse uno. Uno mismo, claro. Idolatrarse uno mismo.
La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Ojo, la idolatría es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Mire qué claro, consiste en divinizar lo que no es Dios. Y eso me incluye a mí. Si yo me divinizo, estoy Claro. pecando de idólatra. Nosotros lo único que podemos divinizar es a Dios. Cualquier Sí. otra cosa ya es pecado. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. A una criatura en lugar de Dios. Eso me incluye a mí también. Eso me incluye a mí. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, ¿cierto? Hoy está de mucha moda el satanismo. Por ejemplo, yo me horrorizo cuando escucho en las noticias que en Quindío, en el eje cafetero, hicieron un templo satánico. A mí eso me da horror. Yo lo comento con algunos amigos, inclusive con un hermano, y dicen, no, es que yo no le veo nada malo a eso, porque si ellos creen en él ya no tienen derecho a hacer su templo, a hacer su culto. Entonces yo me horrorizo. Entonces el satanismo está, yo no sé, gravísimo, está como en moda, de moda. Entonces, trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, ¿no? De poder, cuando yo idolatro el poder, el placer, la raza, ¿no? Los antepasados, el Estado, el dinero, etc. Es decir, lo que pasa es que yo le puedo rendir, inclusive cuando yo le rindo culto al cuerpo, ¿no? Cuando yo le rindo, San Pablo dice, los ejercicios corporales de poco sirven, en cambio los espirituales son más provechosos, ¿sí? Está bien ir al gimnasio y hay que ir, hay que hacer la actividad física, hay que hacerla y eso es sano hacerla, pero dentro de unos parámetros espiritualmente aceptables. Eso es lo mismo que el colesterol. Yo tengo colesterol, el colesterol es malo, pero si yo los tengo dentro de unos rangos clínicamente aceptables no tengo ningún problema, ¿cierto? Lo mismo con los ejercicios. Y si yo es día y noche ejercicios y dejo de orar por hacer ejercicios, la cosa está mal. Y no está sino en función de La cosa verse está mal. bonito, de No, pues el adorarse. yoga, ni más decir que el yoga es totalmente contrario a la fe católica. Porque en el yoga tú meditas y te posee un espíritu, pero no es propiamente el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Cómo no va a ser mejor para los católicos, para nosotros los cristianos, ¿no? Ya dijimos y explicamos el por qué nosotros somos los verdaderos cristianos, ¿cierto? Nosotros los católicos. ¿Por qué para los católicos es tan importante meditar al frente del Santísimo, ¿no? Meditar con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Bueno, muy bien. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, ¿no? La bestia puede ser cualquier cosa, porque es la forma que toma el demonio para tentar al hombre. La bestia puede ser un gobernante, como en el caso del Imperio Romano. La bestia puede ser la riqueza, es un afán desmedido por la riqueza, porque entonces el diablo pone la sensibilidad en las riquezas para que uno las adore. Por ejemplo, yo compro lotería y le digo, Señor, si es tu santa voluntad y me quieres socorrer con auxilio económico, si es tu santa voluntad. Ahora, yo no quiero nada fuera de ti. Me da horror, yo no quiero nada yo no quiero nada fuera de ti. Y me da horror conseguir algo fuera de ti. Entonces, lo compro en tu voluntad. Si me lo gané, me gané mucho. Si no gané nada, gané mucho también. Porque solo tú lo sabes de qué me libraste si me hubiera ganado esa lotería. Solo tú lo sabes de qué me libraste si me hubiera ganado esa lotería. En el momento oportuno tú me lo harás. Sí, uno lo sabe. De acuerdo. Todo tiene que ser en orden a Dios. ¿Sí? Y no poner la sensibilidad de ¿sí o no? Me deprimí porque no gané. ¿Cómo así? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Si no tenía nada. No, hay que hacerlo con santa indiferencia. ¿Cierto? Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. Es el caso del anciano Eleazar. ¿Ustedes se acuerdan del anciano Eleazar? En el libro de Daniel. Creo que es el libro de Daniel, sí, que ya, un hombre ya de 90 años, y le dijeron, si no come carne de cerdo, lo vamos a matar. Y entonces, como era un anciano respetable, le decían, vea hombre, hágase el que está comiendo carne, hágase el que coma carne de res,
y hágase que está comiendo carne de cerdo para que no lo mate. Y digo, pero ¿cómo se les ocurre que yo ya entraba en años y le voy a dar ese mal ejemplo a los jóvenes? Sí, es verdad. sí, no, de ninguna manera, no, y además estaría haciendo trampa a Dios. No, de ninguna manera, yo no como carne de cerdo, porque eso está prohibido. Estamos hablando pues en el libro de Daniel, ¿cierto? En el entorno de su época, ¿cierto? Sí. En su época, pues. Entonces, numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Muy bien. Ese era el numeral 21.13, quedó muy claro, ¿cierto? Porque el numeral 21.13 dice, después de los dos puntos, dice... ¿Numeral 21 qué? 21, lo acabamos de leer, el 21.13. Volvamos al 398. Y ese numeral nos aclaró cuando dice, hizo elección de sí mismo, o sea, el hombre, contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, sigamos en el numeral 398, el hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. ¿Se da cuenta? Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. O sea, sí, perdió la pensó que quiso competir con Dios. Y a Dios le encanta que lo venzamos. A Dios le encanta que compitamos con Él y lo venzamos. ¿Pero cómo? A punta de oración y a punta de humildad. Por ejemplo, María venció a Jesús, venció a la Trinidad. ¿Qué diría la Trinidad? Pero vea pues esta criatura tan... vea pues, ¿no? Una criatura que dice, hágase en mí según tu palabra. Lo que quisiera el Señor hacer con él. Y se estaba exponiendo, porque de donde ella la pillen embarazada y se está viendo con José, la pillan inmediatamente. La lapidan. Pero ella sabía, si viene de Dios es bueno, ¿no? Yo confío en el Señor, es decir, qué ejemplo tan grande, ¿no? Sí, bueno, ok. Sigamos en el 399. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Aquí va a empezar un elenco de consecuencias, ¿cierto? Dice, Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia y la santidad original. Empieza pues el descalabro. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia y la santidad original. Esa es la pureza. Y esa es la pureza. Ellos no sabían qué era bien y qué era mal. Para ellos todo estaba bien. No tenían conciencia del mal porque es la pureza. Un niño no sabe, un niño, por ejemplo, es lo más ingenuo del mundo. Un niño no sabe ni qué es el bien ni qué es el mal. Exactamente, en ese estado estaban Adán y Eva. Bueno, segundo, vea, tienen miedo de Dios, sigue el descalabro, tienen miedo de Dios, ¿no? Antes del hombre pecar, a Dios no se le tenía miedo y se le daba una gloria perfecta. Por eso en la antífona trinitaria dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, como era, o sea, antes del hombre pecar, ¿cierto? Entonces mire esto lo delicado, tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. ¿Sí? Sigamos, 400. Sigamos, ahí está claro, no hay ninguna duda, ¿cierto? 400. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. Queda destruida. Y como lo vamos a ver más adelante, lo grave no es que queda destruido, lo grave no es que estas consecuencias son solo para ellos. Como ellos son a ver cómo le explicara, como ellos son los primeros seres humanos y de ahí va a venir toda la descendencia. Ellos tienen ese bichito maluco, ellos tienen ese virus del pecado. Entonces de ahí, por el ADN, todos vamos a tener ese bicho del pecado, todos. Por eso vamos a necesitar del bautismo, que el bautismo es el que nos... ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y con ellos toda la humanidad. ¿Sí? ¿Qué nos hace volver al Padre? El bautismo. ¿Qué nos hace volver al Padre? El bautismo. Porque Jesús vino a eso, a liberarnos. De acuerdo. Entonces miren el numeral 400. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. Sigue ese elenco de penurias pues para la humanidad.
El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Ahí hay una clave para entender el pecado. Repito, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Antes del hombre pecar, el espíritu dominaba a la carne. Ahora no. Antes del hombre pecar, el espíritu dominaba a la carne. Ahora es lo contrario. La carne domina al espíritu. Esa es la parte grave, ¿cierto? Ojo, sigue el descalabro. Mire, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, ¿no? Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio, ¿no? Sigue la armonía. A ver, dejemos ahí separadito, Arnoldo. Vamos al numeral 1607 para ver eso de la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Numeral 1607, vamos para allá. La fe está en desorden. Estas gafas se me empañan en el cole. 1607. Según la fe, desorden. 551, 552. En la página 1607. Marisol, mi niña, ¿le ayudas a Arnoldo para yo seguir aquí? Bueno, 1607, vea. Según la fe, ¿sí es ese? Según la fe, Sí, este orden que constatamos dolorosamente, a ver, este desorden. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer. O sea, esa tensión que hay entre hombre y mujer, esa tensión que hay, no es por la naturaleza del hombre ni por la naturaleza de la mujer, ¿no? Ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. O sea, esa tensión entre hombre y mujer viene desde allá. ¿Por qué? Porque tan pronto ellos pecaron, se rompió la armonía entre el hombre y la mujer. sí. Claro. Y se sometió a tensiones la relación entre los mismos, ¿cierto? El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia, primera, la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Claro, Adán le echaba la culpa a Eva. Sí. Y Eva, empezó. y ahorita Y es Eva así, la serpiente, ahorita es la así. Un divorcio, no, es que usted es la culpable. No, es que usted es el culpable. Eso viene de allá. Es mejor decir, los dos somos culpables, Sí. remediemos las cosas. Sí. Pero más adelante va a decir que si esa unión no se hace a la luz de Dios, nunca va a funcionar. Por eso dicen que el matrimonio es entre tres, la pareja y Cristo, ¿no? Por eso el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, porque está Dios presente para destruir, y se supone que los dos bautizados han roto esa atadura que traemos desde el pecado original, ¿cierto? Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. Mire qué bonito esto, su atractivo mutuo, don propio del Creador. Ese atractivo entre el hombre y la mujer, ese atractivo es propio del Creador, es propio del Creador. ¿No? Hablando acá por ejemplo de la homosexualidad, entonces este es un argumento más este es un presupuesto más para mostrar cómo la homosexualidad va en contravía total contra la voluntad de Dios, ¿no? Porque él hizo que el atractivo Sí. fuera la diferencia de la mujer por el hombre y del hombre por la mujer, ¿sí? No, y es claro que Dios no creó a Adán y Esteban, y a Eva y Diana, no, Dios creó a Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva, ¿de acuerdo? Bueno, se cambian este atractivo, ¿no? Es mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Mire pues cómo el hombre acabó con todo. con todos, Adán y Eva. Sí, numeral 1608. Dice, bueno, ok, no, volvamos entonces donde estábamos. Estamos en el numeral 400. La armonía en la que se encontraba establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra.
La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Dejemos ahí y vamos al numeral 2514. Numeral 2514. Creo que nos va a hablar muy bellamente ahí del matrimonio. 2514. Aquí está. 2514. Ya estamos todos. 20. No, va a hablar de las tres concupiscencias. Dice, San Juan distingue tres especies de codicias, de codicia o concupiscencias. Acuerde que concupiscencia es la tendencia al mal, ¿cierto? Sí. Entonces San Juan distingue tres especies de concupiscencia, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿De acuerdo? Eso está en la primera de Juan 2:16. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El 10º prohíbe la codicia del bien ajeno, ¿de acuerdo? Quedó muy claro, ¿cierto? Bueno, sigamos en el numeral 400, donde estábamos, numeral 400. Entonces, donde estábamos, Arnoldo, al principio. Dice, la armonía con la creación se rompe. Entonces, mire, ya se rompió la armonía entre hombre y mujer. Eso equivale a decir que se rompió la armonía entre los hombres, ¿de acuerdo? Ya se rompió la armonía entre los seres humanos. Ahora se rompe, sigue el elenco de consecuencias, se va a romper la armonía entre el hombre y la creación, ¿no? Entonces, la armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil, ¿no? A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, ¿no? Mire, antes del hombre pecar, Adán y Eva pues convivían con las fieras, con leones y tigres. Si querían tener un león de mascota, lo tenían, no pasaba nada. O una culebra, o un tigre, no pasaba nada. Pero ni un río se desbordaba y causaba esas tragedias tan enormes que causan ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda la creación respetaba al hombre. Toda la creación respetaba al hombre. Esa era la armonía que había hecho ¿Por Dios. qué? Porque la creación sabía de esa jerarquía de la creación. La creación sabía que el último ser creado fue lo más importante para Dios y ese fue el hombre. Entonces la creación respetaba al hombre, respetaba esa jerarquía, ¿sí? Ya lo vimos cuando vimos la jerarquía de la creación, que Dios empezó por lo menos importante hasta llegar a crear lo más importante, que es el hombre, ¿cierto? Fíjense que cuando Dios muere, las piedras se rompen, los sepulcros se abren y tiembla la tierra. Son los elementos vengando a su creador. Los elementos vengando al creador, o sea, la creación, la creación como hablándolo vulgarmente, como revirando, ¿por qué mataron al creador? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso tiene una interpretación teológica muy bonita, ¿no? El centurión dijo, ¿verdad? Sí, es la creación como queriendo vengar la muerte del creador, ¿no es cierto? El dolor de la muerte de él también. Sí, bueno, muy bien. Entonces, la armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil, ¿no? A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Ojo pues, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Qué pereza con Adán y Eva, ¿qué tenían que pecar, hombre? Vean, no moriríamos, ¿cierto? Ay, no, pero también es cansado. Pero es que viven en un paraíso ya junto a Dios. ¿Sí o no? Imagínate, en el paraíso, en el Edén donde vivían ellos. Pero tenían que embarrarla, hombre, bueno. Bien, vamos al numeral 1739, a ver qué nos quiere decir respecto a la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Deje ahí separando a Arnoldo y vamos al 1739. 1739.
Ave María, ¿ya llegaron? Dice, la libertad humana en la economía de la salvación. Dice, 1739, libertad y pecado. La libertad del hombre es finita, o sea, es limitada. Donde termina mi libertad empieza la de Luisa, la de Adriana, la de Marisol, la de Arnoldo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la libertad del hombre es finita y falible. Y falible. ¿Qué es falible? Que puede quebrarse en un momento dado, ¿cierto? De hecho, el hombre erró. De hecho, el hombre erró, es decir, hizo mal uso de su libertad, ¿de acuerdo? Libremente pecó. Al rechazar el proyecto de amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Se hizo esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en estudiar la doctrina de la Iglesia Católica? Pues mira, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Voy a leerles en la Biblia un versículo del Génesis. Del Génesis 2:15, ¿no? Dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento. Ojo, Dios impuso al hombre este mandamiento. Decíamos en el encuentro del miércoles que Cristo solo reconoce una doctrina. ¿Cuál? La doctrina del Padre. Y que la Iglesia a su vez solo reconoce una doctrina. ¿Cuál? La de Cristo. Por tanto, nosotros que somos la Iglesia, solo tenemos que reconocer única y exclusivamente la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque es la doctrina del Padre. Entonces, en este mandamiento, Dios impuso al hombre este mandamiento, ¿no? Ahí se resume toda la doctrina, ¿no? Toda la doctrina, ¿no? Es decir, ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Podemos decirse que en este versículo aparece la doctrina de Dios. La doctrina de Dios, la instrucción de Dios. Ahí aparece. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me detuve aquí? Por esto. Porque se está predicando una doctrina diferente a la doctrina de la Iglesia. Lo que tradicionalmente ha sido pecado, de un momento a otro ya no es pecado. ¿Sí? De un momento a otro ya no es pecado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y tenemos que ser conscientes de una cosa. Estamos a portas, o sea, estamos ya casi de un cisma de la Iglesia. Un cisma de la Iglesia. Unos cogerán para allá y otros cogerán para acá. Miren los obispos alemanes, se fueron a un camino sinodal y exigen que se legalicen las uniones entre homosexuales. Exige que los católicos comulguen con los luteranos y con los protestantes, cosa que no es posible porque para poder comulgar, requisito indispensable, creer que en la Santa Hostia está Cristo, y ni los unos ni los otros creen esto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más piden los obispos alemanes? Que la gente divorciada y vuelta a casar pueda volver a comulgar como si nada hubiera pasado. Cuando la doctrina, desde hace más de 2000 años, la doctrina es muy clara respecto a estas cosas, ¿no es cierto? Entonces volvemos, así nos volvemos canzones, repitámoslo. San Juan dice, o en hebreo, no recuerdo, dice, pero lo dice la Biblia. Así viniera un ángel a predicarles algo diferente a la doctrina. No, nada de nada. Cuidado con eso. Ajá. Sí, entonces volvamos acá donde estamos, 17:39, ¿no? 17:39. Entonces, libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró. 17:39, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, al rechazar el proyecto, ahí cabe, al rechazar su sana doctrina. Hay teólogos modernos muy buenos que acercan mucho a Dios. Hay teólogos modernos muy malos que nos alejan de Dios. Cuando el teólogo empieza a mutilar la Biblia, a decir, no, este milagro no existió. ¿Cómo que no existió por Dios si está escrito en la Biblia? Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Dice, Jesús multiplicó los panes, y en el Evangelio de Juan dice, después de ese signo,
después de ese signo, dijeron todos los discípulos, este es el profeta que había de venir, el enviado. Es un signo muy claro que salían panes y panes y panes y panes y panes. Si eso no es multiplicación, entonces eso que es pues por Dios, ¿no? Hay teólogos modernos que dicen que Jesús no resucitó. Entonces, como dice el santo, eso tan bonito que el Hijo unigénito de Dios se fue en peregrinación llevando nuestra pobre carne humana al cielo para abrirle un espacio al hombre, porque la humanidad por sus propias fuerzas no podía entrar al cielo, ¿de acuerdo? Entonces hay teólogos modernos muy buenos que nos acercan a Dios, pero hay teólogos modernos muy malos que nos alejan de Dios. Hay obispos muy buenos que nos acercan a Dios, hay obispos con teorías raras que nos alejan de Dios. Hay sacerdotes con unas predicaciones hermosas. Por ejemplo, uno que oye a mi esposa por la mañana, me encanta el sacerdote, porque es sin pelos en la lengua y habla que no, uno que usa mi esposa, que escucha a mi esposa, y a mí me encanta ese sacerdote, ¿sí? Porque él dice, mire, si usted no pone cuidado se va a condenar. Si usted no pone cuidado se va a condenar, porque le está diciendo el evangelio muy claro. Muy raro ver un sacerdote que predique en los términos. Es muy raro, el sacerdote ya no predica la condenación, ni predica en el infierno, ni el pecado, ni nada de estas cosas. ¿Sí ven? Entonces, bueno, esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Todo radica en un mal uso de la libertad. Bueno, muy bien, vamos al 401. Dice, desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Ojo pues, fue después de este pecado que vino que el fratricidio, que el homicidio hizo su entrada en la historia de la humanidad. Caín y Abel, un fratricidio, que un hermano mata a otro hermano, ¿cierto? Acá lo dice, mire, entonces mire, desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo, ¿cierto? Inunda el mundo. Pero ahí va un elenco de males, ¿cierto? Empieza con el fratricidio cometido por Caín. Pero vamos primero al numeral 1865. Vamos primero al numeral 1865, ¿de acuerdo? Numeral 1865. Para no pasar por alto, 1865. Mire lo que dice, 1865, la proliferación del pecado. Entonces vean, no nos perdamos, estamos en el numeral 401 y empieza con esta frase. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo, 2 puntos, y va a empezar ese elenco de pecados, ¿no? Vamos entonces al 1865 para ver qué nos quiere explicar de eso. Es un acto personal. Dice, el pecado, ¿cómo dice un acto personal? No, 1865. El pecado crea una facilidad para el pecado. Oiga pues, el pecado crea una facilidad para el pecado, como quien dice que el pecado le abre la puerta a otros pecados. Es como el primer negocio, cuando un vendedor en la primera venta, ya se le abrió a las siguientes ventas. ¿Sí? Dime, Marisolcita, ¿qué dices? Así es, vea, ni más ni menos, una bola de nieve, pecado tras de pecado. El pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. Ojo, el vicio es una repetición, es un pecado repetitivo, ¿de acuerdo? De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a esforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz, ¿de acuerdo? Porque acuerde que el sentido moral de la raíz lo vimos en el numeral 1776, que la conciencia es el sagrario del hombre, la capillita aquella a la que habla en el fondo del corazón, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, volvamos al 401. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Claro, ya nos dijo este numeral de donde venimos, 1865, que el pecado engendra más pecado, ¿de acuerdo? Entonces empecemos. El fratricidio cometido por Caín en Abel. La corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente
sobre todo como una infidelidad a Dios de la alianza, al Dios de la alianza, y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Vean, yo no decía ayer o antier que leíamos el Apocalipsis y estaban hablando de los elegidos, de los que no habían adorado la bestia, ¿no? Que eran los únicos que podían cantar el canto de Moisés y el canto de la gracia, ¿cierto? Algo así, el canto de la gracia. En estos días el Evangelio, la primera lectura hablaba de Moisés, hablaba del Apocalipsis, hablaba que Es que Moisés le hizo un canto al Señor. de los elegidos, y decía, solo los elegidos son capaces de repetir el canto de Moisés y el canto de la gracia, algo así. Bueno, el canto de Moisés es la ley, y el canto de Moisés, de la gracia y el Evangelio. El canto del Cordero, el canto del Cordero, o sea, Moisés y Cordero. O sea, el canto de Moisés es la ley, y el canto del Cordero es el Evangelio. Los que adoraron la bestia no son capaces de cantar el Evangelio. ¿Por qué? Por lo que los que adoraron la bestia, para adorar la bestia hay que desviarse. Hay que hacerle caso a los teólogos buenos, que son muchos, y a los obispos buenos, que son muchos, y a los sacerdotes buenos, que son muchos, y a los diáconos buenos, que son muchos, y a los laicos buenos, que son muchos. Pero hay que despreciar, hay que hacer a un lado los teólogos malos, los que van en contra de la sana doctrina. Hay que hacer a un lado y rechazarlos y cortar con ellos, con los obispos que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia. Y hay que ir en contra, hay que hacer a un lado y rechazar los sacerdotes que predican cosas que van en contra de la sana doctrina. Y también cortar con los laicos que están predicando cosas diferentes a la sana doctrina de la Iglesia, ¿de acuerdo? Así venga un ángel a predicar algo, hay que hacerlo a un lado. Así sea el Papa. Si el Papa empieza a ir en contra de la doctrina de la Iglesia, no, hay que seguir en la Iglesia, pero poniendo cuidado y teniendo conciencia de que el Papa se está equivocando, ¿no? El Papa ya ha dicho muchas cosas donde ha sembrado pues mucha confusión. El Papa ha dicho no una vez, sino ha dicho muchas cosas y ha hecho cosas que ha sembrado confusión. Por ejemplo, dejar entrar esos ídolos paganos al Vaticano de la Pachamama y hacer un culto allá y la gente inclinarse ante ellos, incluso algunos religiosos. Eso es una equivocación garrafal y eso va en contra de la doctrina, en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica, porque fue un culto pagano en la Iglesia Católica, fue un culto satánico en la Iglesia Católica. Eso nunca se debió permitir. Entonces uno no puede ser tan menso de no darse cuenta que están ocurriendo cosas raras, ¿sí? Pero hay que seguir en la Iglesia, porque fuera de esta Iglesia no hay salvación, ¿no? Y hay que demostrarle a Cristo que estamos con Él en las buenas y en las malas. Hay que demostrarle a Cristo que estamos con nuestra Iglesia, nuestra hermosa Iglesia Católica, en las buenas y en las malas, ¿no? Y la Iglesia ahora puede decir que está en las malas, ¿sí? Porque es que hay una guerra terrible entre la misma Iglesia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces uno ¿a qué tiene que aferrarse? A los que vayan fieles a las tres fuentes de la revelación, ¿no? Así sean poquitos. Pero de todas maneras la Biblia y el Evangelio siempre hablan de un resto de Israel, ¿sí? Y los evangelios son muy claros. De 10 vírgenes solo entran 5 y las otras 5 quedan por fuera, ¿no? De las cabras y las ovejas, las cabras se quedan por fuera y las ovejas van para el reino de los cielos. Eso que de la semilla de la cizaña y el trigo, la cizaña va para el horno a quemarse y el trigo va para el granero. Entonces eso nos dice a las claras, eso nos dice que de la Iglesia no todos los que le digamos Señor, Señor, vamos a salvarnos, sino única y exclusivamente los que hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es ser fieles hasta la muerte y fuera necesario a la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Benedicto XVI ya lo dijo. El día de la homilía en el 2005, cuando iban a elegir el Papa, que salió Benedicto XVI elegido, ¿no? Era el cardenal Joseph Ratzinger en ese entonces. En una homilía él dijo: el que se adhiera a la verdad, lo van a tildar de fundamentalista, de fanático, de radical. Pues si hay que volvernos radicales, ¿no? Nos volvemos. ¿Por qué? Porque si el no salirnos de la sana doctrina de la Iglesia, de la verdadera doctrina de la Iglesia, eso implica que nos llamen radicales, pues que nos llamen radicales.
¿sí? Pero con la salvación no se puede jugar. Este es un tema serio. Las vírgenes necias se desviaron de la sana doctrina de la iglesia. Esas lámparas que alumbran es la sana doctrina de la iglesia. Y ellas se desviaron y fueron a buscarla y ya no la encontraron. ¿Sí? Las cabras, a las cuales les dijo el Señor, apartados de mí, malditos, es el juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las cabras se separaron de la sana doctrina. ¿Sí? La cizaña se separó de la sana doctrina. El que no quiso trabajar los talentos se separó de la sana doctrina. ¿Sí? Entonces hay muchos presupuestos evangélicos, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta para no jugar con la salvación. Este es un tema muy serio. Que es que lo dijo el obispo tal, está jugando con la salvación de todos. Que lo dijo el Papa, está jugando con la salvación de todos. Que lo dijo tal sacerdote, no, de ninguna manera. Hay que tener carácter, ¿no? Y vuelvo y le digo, no hay que salir corriendo de la iglesia, porque fuera de esta iglesia no hay salvación. Que se vayan los que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Nosotros que somos fieles a la sana doctrina nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Que se vayan los que no quieren convertirse, los que van en contra de la sana doctrina, los que no enseñan la sana doctrina, que se bajen de la barca de ellos. No nosotros. Entonces hay que hacer énfasis, hay que predicar con fuerza, con valor, o sea, con claridad, porque nos están engañando y están populando muchas doctrinas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero eso es muy claro. Bueno, muy bien. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras con seriedad, hay que estudiar la tradición apostólica con seriedad, hay que estudiar el magisterio de la iglesia con seriedad, ¿de acuerdo? Entonces, mire, desde el primer pecado una verdadera invasión de pecados inunda el mundo. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Se apartaron de la sana doctrina de Dios. ¿Cuál era la sana doctrina de Dios? La que iba a ser la futura doctrina de Cristo acá en la tierra, ¿no? Es decir, la doctrina de la iglesia acá en la tierra. Es decir, la doctrina de nosotros, los católicos. Y no puede ser otra. Tiene que ser esta. ¿Sí? Porque si nos apartamos de la sana doctrina nos volvemos vírgenes necias, o nos volvemos cabras, o nos volvemos cizaña, y no vamos a entrar al reino de los cielos, ¿de acuerdo? Con la salvación no se juega, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, mire, la ley de... en el numeral 401. El pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso, tras de la redención de Cristo, entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras, ¿no? La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. ¿De acuerdo? Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia. Pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. ¿Sí? Sería una herejía decir que tal mal procede del Creador. Todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Nosotros fue la tendencia al mal que viene desde ese pecado la que nos lleva a cometer todas estas bestialidades, ¿sí? Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y, al mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Entonces, este primer pecado fue desastroso. Rompió la armonía entre los hombres, rompió la armonía con la creación y rompió la armonía con Dios. Y lo rompió también entre el hombre y la mujer. Sí, por eso, claro, cuando rompió entre hombre y mujer es romper la armonía en la humanidad, porque era la humanidad en ese momento, ¿cierto? Con la creación y rompió la armonía con Dios. Entonces, ahorita, ¿cuál tiene que ser nuestra vigilancia? Como le decíamos en el encuentro pasado. El Evangelio del domingo ya nos va a decir, está velad, está atentos, velad. Ya vimos que es estar atento y ya vimos que es velar. Citamos a la primera de Pedro, ¿no? Que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devora. Tenemos que estar vigilantes. Bueno, dejemos aquí. Gracias por venir. Pidámosle al Señor, a ver, vamos a pedirle al Señor, Padre Santo, con esta catequesis hemos visto la historicidad del pecado. El pecado nos persigue en la historia. El pecado
pecados nos persiguen la historia. Pero si andamos de tu mano, Pero si andamos de tu mano, el pecado no tiene arrimadero a nosotros. el pecado no tiene manera de nosotros. Concédenos la gracia Concédenos la gracia y danos tu Santo Espíritu y danos tu Santo Espíritu para que no expulsemos a Jesús de nuestro corazón Para que no expulsemos a Jesús de nuestro corazón con nuestros malos pensamientos, con nuestras nuestras malas palabras palabras y nuestras malas obras. y nuestras malas obras. Y así, y así, de la mano de nuestro buen Señor, De la mano de nuestro buen Señor, podamos ingresar podamos ingresar al paraíso al paraíso y tener allí las delicias eternas. y tener allí las delicias eternas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pedimos por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.